Hermanos, Dios me los bendiga este día. Nos encontramos aquí la noche de hoy para el estudio bíblico. Entonces, para ello quiero que en primer lugar se ubique usted en el capítulo 1 del libro de Job y en segundo lugar le voy a pedir entonces que se disponga a orar a Dios en este día. Vamos a orar. Entonces, en este momento vamos a decirle, Padre, quiero darte gloria, honra, alabanza, adoración a ti. Quiero darte exaltación, Padre. En este momento, Señor bendito, quiero honrarte con mi corazón, Señor, y pedirte que por favor nos bendigas en este tiempo de estudio bíblico, Padre. Que podamos recibir, Señor maravilloso, esa revelación fresca tuya, esa revelación de tu presencia, para que podamos, Señor bendito, comprender tu palabra, Señor, y ser edificados el día de hoy, Señor, a través de ella. Que podamos aprender, Señor, del enemigo, que podamos aprender de su obrar, que podamos aprender, Padre, en esta hora de su persona, para que así podamos ser apercibidos, Señor, y enfrentarlo de mejor manera. Padre, muchas gracias quiero darte en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Bueno, muy bien. Vamos en esta hora, entonces, a ubicarnos ahí en el libro de Job, capítulo 1, como lo habíamos propuesto. Y no vamos a leer nada. Hace 8 días, pues, les dejé en YouTube y lo compartí aquí en el muro de Facebook como una introducción al libro de Job, ¿no? Entonces tenía sus diapositivas y salía ahí mi imagen y yo iba explicando más o menos cómo era la introducción del libro de Job, el propósito, el tema, la división del libro, todas una serie de detalles importantes para que podamos comprender el libro de Job. Ahora vamos a entrar un poco más en materia y acerca de lo que es en sí el libro. Y quise iniciar hoy aquí en el capítulo 1 del libro de Job, hablándoles acerca de Satanás en el libro de Job, o Satanás en estos primeros capítulos del libro de Job, mientras hacía mis devocionales para preparar este estudio bíblico. Algo que resaltó fue eso. Dije, bueno, varias veces he compartido este libro, pero esta vez, mientras, como ya le comentaba, hacía el devocional, hacía mis lecturas para preparar este mensaje, me di cuenta que nunca había leído el capítulo 1 de Job en clave de Satanás, por decirlo de alguna manera, es decir, poniendo atención en lo que nos revela el libro de Job acerca del adversario, acerca del enemigo. Así que esta noche lo que vamos a hacer es eso, vamos a fijarnos bien en lo que nos dice este capítulo 1, por lo menos hasta el versículo 12 únicamente, de Satanás, para aprender a conocerlo. Yo sé que él es nuestro enemigo. Y algo que necesitamos hacer es conocer a nuestro enemigo para poder enfrentarle. Y voy a rescatar 4 detalles en el libro de Job, 4 detalles en el libro de Job acerca de Satanás. El primero lo vamos a encontrar en el versículo 6. El versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y lo primero que resalta al leer en esta hora es que Satanás está bajo control, ¿no? Mm, Allí dice que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios. Y algo que cualquier persona puede preguntarse es entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿Satanás es un hijo de Dios? Bueno, bien, allí dice hijo de Dios en el sentido de creación de Dios. Quiere, en el sentido de servidores
de Dios, ¿no? Mm, Fíjese que cuando uno lee ese versículo, se da cuenta que esa reunión se dio para rendir cuentas. No rendir cuentas porque Dios no supiera qué estaban haciendo sus servidores. Como usted sabe, Él es omnisciente, está en todo lugar, está en todo sitio. Sino que más bien Él está allí mostrándonos de esta manera el control que Él tiene sobre sus servidores. Es la manera pedagógica en que la palabra de Dios nos enseña que el Señor tiene control sobre sus servidores. Y entre esos servidores, entre esos hijos de Dios, vino a presentarse también Satanás con el objeto de dar cuentas. Y aquí entonces nos damos cuenta, valga la redundancia, que Satanás no es una rueda suelta, que no es que Satanás va a venir a hacer lo que se le antoja, que él no se manda solo, sino que él, aunque es Satanás, aunque es el adversario, aunque es el enemigo, está bajo el control de Dios, cumpliendo de manera tal vez que nosotros no podemos comprender muy bien los propósitos de Dios. Él, en últimas, viene a ser un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos sobre esta tierra. Amén, hermanos. Eso es lo primero que quería resaltar en el libro de Job sobre Satanás. Ahora, lo segundo viene en el versículo inmediatamente posterior a este, que, que es el 7. Y el 7 dice, y Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto aquí solo refuerza lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, él va a rendir cuentas y la pregunta de Dios es, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado? En qué sitios has estado? Y entonces, en su respuesta, Satanás nos muestra, se nos revela en la palabra otra característica de él que necesitamos conocer. Y es que Satanás no es omnipresente. La omnipresencia quiere decir la cualidad de poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Obviamente, si Satanás, como le responde el Señor, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de vagar, de andar la tierra para aquí y para allá, nos muestra esa respuesta que él no tiene esa cualidad de omnipresencia, ¿no? Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él solo puede estar en un solo lugar. Puede estar aquí, pero no puede estar allá. ¿Ah? Y no puede estar aquí y allá en el mismo momento, al mismo tiempo, ¿no? Otra cosa es que él tiene sus ejércitos, sus emisarios, sus mensajeros, ¿no? Y por eso pareciera que él pudiera estar en todo sitio. Pero en realidad él como ángel caído, como servidor de Dios, solo puede estar en un sitio a la vez. Y la razón de esto es muy sencilla, y es que el único ser sobre el universo con esa cualidad de poder estar en todo lugar al mismo tiempo es nuestro Dios. Usted lo sabe muy bien, Él está aquí ahora conmigo, pero también está ahora ya en su casa, pero también está en el África y también está en Júpiter y también está en la última estrella, en la última galaxia, porque Él tiene la cualidad de omnipresente. Por eso deberíamos tener cuidado cuando oramos. Muchas veces oye uno hermanos orar y da la impresión como si Satanás, como si ellos creyeran que Satanás es omnipresente, ¿no? Y reprendo a Satanás que está aquí.
Bueno, probablemente Satanás no está ahí, Satanás está en otro lugar. Sus ejércitos, sus emisarios, sí pueden estar allí en el lugar donde se está orando. Pero recuerde que Él no es omnipresente. Entonces, tenemos que Satanás es un ser que tiene que presentarse ante Dios para rendir cuentas como todos los demás servidores suyos, ¿no? Porque está bajo la soberanía de Dios, está bajo el control de Dios. No es una rueda suelta, no es que él haga lo que quiera, no es que él haga lo que se le antoje, no, no puede hacer eso. Y que Satanás tampoco es omnipresente, quiere decir que no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Puede estar aquí, pero no allá. De ninguna manera estará aquí y allá al mismo tiempo en su persona, en su ser, como ángel, en este caso caído. Luego, en el versículo 9 encontramos otra característica que nos ayuda a conocer al enemigo. Y es que nuestro Dios en el versículo 8 le hace a él una pregunta, un cuestionamiento, ¿no? Donde el Señor le describe a Job para preguntarle que si él lo ha considerado, que decir, te has detenido a mirar, te has detenido a pensar, te has detenido a analizar, eso quiere decir considerar a mi siervo Job. Y entonces el Señor lo describe diciendo que Job es un hombre perfecto, lo cual no quiere decir que no tuviera errores, perfecto quiere decir completo, íntegro, maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces tenemos cuatro cosas. Job para el Señor, que lo conoce, es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Y el Señor le pregunta, ¿lo has considerado? ¿Te has detenido a analizarlo en tus viajes por la tierra, aquí por allá? ¿Te has detenido, lo has visto a él? Y en la respuesta que Satanás da, pues es obvio que sí se ha detenido a considerarlo, que sí se ha detenido a analizarlo, ¿no? Mm, eh, Es más, en su respuesta en el versículo 9, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha cercado alrededor a él, no le ha cercado, perdón, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Toda esa respuesta nos dice que en efecto Satanás sí se había detenido a considerar a Job. Sabía varias cosas de Job. Sabía que estaba cercado por Dios. Y esto de paso nos hace entender, nos hace ver que como que él se había detenido a analizarlo, a considerarlo para atacarlo y que como que cuando lo fue a atacar, él se dio cuenta que Dios lo tenía protegido, cercado. Satanás, además de eso, sabía de su casa, sabía lo que tenía, sabía del trabajo de sus manos y sabía de su prosperidad. Entonces, no solo que Satanás está bajo el control, bajo la soberanía de Dios, no solo que Satanás no es un ser omnipresente, sino que también Satanás conoce a la gente de Dios. Y aquí deberíamos detenernos un momento, ¿no? Y es que, y es que pensando en esto, me acuerdo también de aquella ocasión donde Pablo fue a sacar un demonio de una muchacha allí con espíritu de adivinación y pero previo a eso, no, me estoy confundiendo. Bueno, fue unas personas que quisieron sacar un demonio de una muchacha, ¿no? Y el demonio les dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Porque el enemigo
conoce a los que andan bien con Dios, conoce a los siervos del Señor, el enemigo. El enemigo conoce quién está mal con Dios en la iglesia, quién no está caminando en Cristo en la iglesia, pero también conoce quién es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El enemigo lo conoce. ¿Mm? Y lo conoce no por el afán de conocerlo nada más, de conocerlo por conocerlo, sino que lo conoce, el enemigo lo conoce a esa persona con el fin de tentarlo, de atacarlo, de quitarle, para lograr que esa persona, como lo vemos aquí en su intención, para lograr que esa persona blasfeme de Dios, maldiga a Dios, se queje rebeldemente, arteramente de Dios, porque ahí usted se da cuenta. La idea después de lo que vemos en el versículo 11 es que su idea es que él quiso atacarlo o lo quiere atacar para mostrarle a Dios que toda la fidelidad de Job se basa únicamente en que Dios lo ha prosperado, le va bien, nada le sale mal y que por eso es que Job ama a Dios, le teme a Dios. ¿Mm? Y nunca debería olvidarse esto, ¿cierto? Usted anda bien con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Cuando me pongo juicioso, cosas empiezan a pasarme. Cuando hago la intención de ponerme juicioso en las cosas de Dios, ay, cosas empiezan a pasar. Me ponen a trabajar más. Se me levanta mi hija, se me levanta mi hijo. Bueno, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué otra cosa puede esperar uno, mejor dicho? Si usted en algún momento dice, me voy a consagrar al Señor, voy a entregarme a Cristo, bueno, tiene un adversario, tiene un enemigo. Y si usted está caminando en Cristo y por causa le está yendo bien, el enemigo va a buscar atacarlo para que usted reniegue de Dios, según estamos viendo en este texto bíblico, que es el desafío, o no el desafío, no llamamos desafío, lo que propone Satanás a Dios, ¿no? Pero extiéndola tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿no? Nunca se lo olvide. Satanás sabe si usted está bien o está mal. O no Satanás, digámoslo, para ser concurrentes con lo que vimos en el punto 2. Los demonios o Satanás a través de los demonios saben de su condición espiritual y buscarán que en todo momento usted maldiga de Dios, reniegue de Dios, se queje del Señor. Eso es lo que Él va a buscar. Entonces, cosas interesantes que estamos aprendiendo esta noche acerca de Satanás, conociendo al enemigo para enfrentarlo, conociendo al enemigo para no caer en sus trampas. Entonces, hemos aprendido que Satanás está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Es un ser que tiene que rendir cuentas a Dios, que no es una rueda suelta, que no se manda solo, que de maneras que nosotros no podemos comprender con mucha claridad, Satanás contribuye al propósito de Dios. También estamos entendiendo que Satanás no es omnipresente, no puede estar aquí, no puede estar allá, no puede estar aquí y allá al mismo tiempo. Él puede estar aquí y allá, pero no aquí y allá al mismo tiempo. Que anda por la tierra, que vaga por la tierra, ¿no? Haciendo sus cosas, pero que de todos modos estas contribuyen al propósito de Dios. Y también estamos aprendiendo que Satanás conoce a la gente de Dios. Estamos citando el ejemplo de cuando estos demonios fueron a salir o quisieron ser impelidos por algunas personas.
sin Cristo y ellos dicen exactamente esas palabras. Conozco a Cristo, sé quién es Jesucristo, sé quién es Cristo y también conozco quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son, porque el enemigo conoce a la gente de Dios. El enemigo a través de sus demonios. Los demonios conocen quién anda bien con Dios, quién anda mal con Dios y van a buscar que ese creyente que está andando bien con Dios le pasen cosas para que al final él maldiga, reniegue, se aparte, como en el caso de Job. Ahora, por último, un cuarto punto ya es Satanás actúa bajo el permiso de Dios. Esto se parece un poco a lo que ya dijimos en el versículo 6, pero no importa, vamos a recalcarlo, porque mire lo que dice aquí, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Quiere decir que el enemigo tiene que cumplir las órdenes de Dios. Y como de hecho, los que conocemos la historia sabemos que esta fue la orden que leí en el versículo 12 y Satanás hizo o llegó exactamente hasta donde Dios le dio ese permiso. Entonces, el enemigo vino, atacó a Job, sus cosas, su familia, vamos a ver eso en 8 días con el favor de Dios, atacó todas esas cosas, pero no tocó su vida, no tocó su salud, siguió al pie de la letra la orden, el permiso que que nuestro Dios le había dado, porque él actúa bajo el permiso de Dios. Y vuelvo a reiterar, y cumple, querido hermano, el propósito de Dios, cumple la misión de Dios, ¿no? Esto es como paradójico, ¿cierto? Porque, bueno, si es el adversario, si es Satanás, ¿cómo es que cumple el propósito de Dios? Se supone que debería oponerse al propósito de Dios. Sí, se opone a Dios, pero bajo su mandato, bajo su propósito. Suena paradójico, pero es lo que nos está revelando la palabra de Dios. Se opone a Dios, pero en ninguna manera irá contra el propósito de Dios. Se opone a Dios, él, pero a su vez, mientras se opone a él, cumple con el propósito de Dios. Es lo que nos revela la Escritura. Usted se va a encontrar con esto en la Biblia muchas veces, ¿no? Es decir, en la Biblia muchas veces dos verdades contradictorias corren en la misma dirección. Son paradojas, se llaman, son paradojas. Bien, hermanos, entonces lo que hoy hemos aprendido que Satanás actúa bajo el control de Dios, está bajo su soberanía. Él tiene que rendir cuentas, él tiene que decir sobre sus cosas, está bajo el control de Dios. Aprendimos que Satanás no es omnipresente. No ore como si Satanás estuviera en cierto lugar, porque probablemente no está ahí. Estarán sus demonios, sus legiones, pero probablemente él no esté allí. Así que no ore como si Satanás estuviera ahí presente en cierto sitio, en cierto lugar. Puede estar, claro que sí, pero probablemente él no esté allí. Él esté en otros lugares haciendo cosas más estratégicas y que abarcan muchos más millones de seres humanos. Satanás conoce a la gente de Dios, conoce al que está bien con Dios, conoce al que está mal con Dios, pero cuando usted está bien con Dios, como en el caso de Job, él tiene un propósito y es hacer que usted reniegue de él. Entonces le van a pasar cosas, van a pasar situaciones para que usted maldiga, reniegue, se quiera apartar, no quiera volver, quiera dejar el ayuno, la oración, quiera dejar la fidelidad a Dios. Es propósito del enemigo, conózcalo, sépalo, no lo ignore, no viva como si esos no fueran realidades y verdades. Y Satanás actúa bajo el permiso de Dios. Y él puede hacer únicamente lo que Dios le dice y llegar hasta donde Dios le dice únicamente. Oremos un momento. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias por este tiempo de oración
adoración, de alabanza, de clamor que tenemos delante de ti por este tiempo de aprendizaje de la escritura que tenemos delante de ti. Te queremos suplicar que bendigas, por favor, Señor, la palabra hoy. Ayúdanos a conocer al enemigo, que no ignoremos su ser, su personalidad, sus maquinaciones, sus trampas, sus propósitos, Señor. Oh, no, Padre Santo, que no lo ignoremos, porque si lo ignoramos estaremos actuando con inocencia y candidez y seguramente seremos presa fácil de sus tretas y mentiras. Muchas gracias, Padre, por lo que hoy nos enseñas a través de este estudio bíblico. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Les invito, voy a cortar aquí la transmisión e inmediatamente entro en mi periodo de oración que me corresponde de 8 a 9 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde todo hasta una próxima oportunidad. Amén.